¿Qué está pasando en este nuevo contrato social? ¿Podríamos hablar de un contrato social entre los ciudadanos globales y estos organismos globalistas? Yo empezaría diciendo el contrato social es una ficción teórica, es una abstracción. No es un contrato entre personas, es un contrato entre aparatos políticos. Tenemos un grupo de personas, no sabemos quiénes son, que no sabemos quién nos ha elegido, a quién representan, qué intereses representan, pero que unilateralmente se arrogan el derecho de decidir por los demás. La élite global. Los que se juntan ahí son la élite global. No tienen territorio, su territorio es el globo entero. No tienen pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Dónde está el pueblo de la ONU? El pueblo como sujeto político, el demos, no lo tienen. El pueblo como sujeto cultural, el etnos, o en términos modernos la nación, no tienen. ¿Dónde está la cultura global? ¿Quién le pide a la ONU rendición de cuentas? Es imposible. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas en una nueva edición de Ecos del Saber. Pero esta no es una edición regular, esta es una edición especial porque nuestro invitado es especial. Tengo el placer de presentar en este programa, ¿no?, de oro, de colección de Ecos del Saber, no solamente un gran pensador, a un líder de este movimiento que se llama Batalla Cultural de la región, un precursor de la misma batalla, sino una gran persona, un gran amigo, que es Agustín Laje. Querido Agustín, es un placer tenerte aquí en Ecos del Saber, mi humilde programa en Betel 100.1 FM del Dial, también en Betel Televisión. Y gracias por venir acá. Y bueno, estamos en una serie de conferencias acá en Lima, pero quiero darte la bienvenida a este programa y a esta casa radial y televisiva. Al contrario, gracias por la invitación, es un honor. Además, soy un seguidor de Ecos del Saber, tanto en sus versiones Reels como en YouTube. Siempre me aparece en el algoritmo, siempre está arriba Ecos del Saber. Eso es porque soy un buen seguidor. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Sí, bueno, hemos hecho un programa es un programa de docencia en realidad, donde estamos introduciendo temas, ¿no?, que generalmente no son de consumo popular, como, ¿no?, ideologías políticas, estamos hablando de revoluciones. Se viene una tercera temporada también, pero tratamos de agregar un poco más de cultura, ir un poco más allá del reel de un minuto, para que la gente se culturice. Y en ese sentido quiero agradecer tu apoyo y el hecho que nos sigas es un honor. Bueno, lo que nos convoca hoy en esta edición especial es dentro del contexto del lanzamiento de tu último libro, que es Globalismo. ¿Nos podrías dar una reseña de un minuto de qué es globalismo y sobre esa base vamos a empezar a conversar? Bueno, esta es la primera entrevista que doy sobre el libro. ¿Qué honor? Las primeras entrevistas son las más difíciles porque después uno más o menos va aprendiendo las respuestas exactas. Pero aquí tienes un amigo que no te va a prestar. Mira, globalismo es un término muy reciente del discurso político. Claro, a la gente le va a sonar mucho más, por ejemplo, el término globalización, y hasta muchos puede ser que piensen esto es un error. El tipo quiso poner en el título globalización en lugar de globalismo. No, justamente es un término político reciente porque está apuntando a un fenómeno cuyos contornos se están definiendo en este momento. El fenómeno del globalismo es el fenómeno de la concentración del poder político en organizaciones supraestatales. Es un fenómeno relativamente reciente. El mundo, tal como lo conocemos, se configuró sobre todo a partir del siglo XVI en estados que después se convirtieron a su vez en estados nacionales. El Tratado de Westfalia. El Tratado de Westfalia, el pensamiento del filósofo político moderno, a mi juicio más importante, que fue Thomas Hobbes, que ya habla sobre el Leviatán y le infunde un alma. Dice allí en el Leviatán, en uno de los pasajes que a mí más me gustan, que el Leviatán tiene una soberanía que funciona como el alma. O sea, si no tuviese soberanía, entonces sería un cuerpo inerte, sería un muerto. Claro, el concepto de soberanía antes de Hobbes lo tenemos en Bodino y va a ser un concepto que va a acompañar el desarrollo, no solo la emergencia, sino el desarrollo del Estado-Nación que ya encuentra sus contornos propios más o menos a fines del siglo XVIII. ¿Qué está pasando ahora? Todo ese modelo político, tal como lo conocíamos, donde en la cúspide encontrábamos al Estado Nacional,
es el que se está derrumbando porque el poder soberano, después podemos aclarar estos conceptos, esto es apenas un minuto, el poder soberano está siendo transferido hacia organismos no estatales, organismos que los podríamos llamar por ahora supraestatales, que están por encima de los estados. O paraestatales. O paraestatales. Y paraestatales en realidad, porque asumen funciones que en realidad no les competen. Exactamente, asume funciones que no les compete y su naturaleza, podemos hablar mucho sobre la naturaleza de esto, pero podemos empezar por acá. No es ni pública ni privada por completo. Es un híbrido. Claro, cuando uno habla del Estado, a menos que nos vayamos a las monarquías absolutas, donde el rey era el dueño del aparato estatal, bueno, el Estado es una entidad pública, abierta, que organiza la sociedad o que fija las normas en la sociedad para el libre juego, en el caso del liberalismo clásico, de los actores sociales. En el caso del globalismo, estas entidades son controladas no solo por políticos, sino también por empresas multinacionales y sobre todo por magnates multimillonarios, muchos de ellos conocemos bien sus nombres, Bill Gates, George Soros, Zuckerberg, exactamente, que desembolsan su dinero a través de fundaciones filantrópicas para controlar los destinos de estos mismos organismos. Entonces, a diferencia del Estado, que por definición era una entidad pública, ahora tenés una hibridación, hay una privatización del poder político. Efectivamente. Entonces, eso podemos, digamos, poner ahora, por ahora, sobre la mesa sobre el globalismo. En resumen, ¿qué es? Es un fenómeno muy reciente en el que se empieza a transferir el poder de decisión sobre los pueblos del viejo Estado nacional hacia organismos de naturaleza o supranacional y o paranacional, paraestatal. Muy interesante. Es, como tú decías, podría haber una confusión entre globalismo y globalización, y efectivamente el globalismo es este fenómeno de concentración de poder político y económico, de privatización de poder político, donde las grandes corporaciones toman decisiones no siendo legítimos ni representativos, porque no han sido elegidos por nadie para decidir, y ahí se produce una tensión. Tú hablaste de Thomas Hobbes. Para la gente que se escucha, ¿no?, y sigue Ecos del Saber, y ya estarán al tanto porque vimos la clase de liberalismo, el programa de liberalismo, y hablamos del concepto de contrato social, el contractualismo, que es esencial dentro del pensamiento filosófico liberal, ¿no? La idea del contrato social. Mencionabas a Hobbes, ¿no? Y este Leviatán, el problema de Leviatán es que no tenía freno, básicamente, era lo que advierte Locke, y Locke dice, ojo, el Leviatán me garantiza paz, seguridad y otras cosas más. Exacto. ¿Qué está pasando en este nuevo contrato social? ¿Podríamos hablar de un contrato social entre los ciudadanos globales y estos organismos globalistas, o es simplemente la imposición de condiciones? Mira, vamos a ver, esto es sumamente amplio. Yo empezaría diciendo el contrato social es una ficción teórica, es una abstracción. Es decir, es un juego intelectual que se establece para dar una explicación al poder político basado en el consenso de los individuos en un momento histórico político en el que el consenso es la piedra angular de la legitimidad política. Entonces tenemos que explicar cómo los individuos se habrían puesto de acuerdo y habrían otorgado su voluntad a el dominio de un aparato estatal. Lo interesante es que el contrato social, desde Hobbes en adelante, siempre va a girar en torno al problema de la soberanía. El problema es cómo se constituye la soberanía y cómo se ejerce. En ese sentido, vos lo mencionaste muy bien, Hobbes, la soberanía es ilimitada, es irrevocable, es absoluta. En el caso de Locke va a venir a tratar de limitar la soberanía del Leviatán con arreglo a derechos naturales prepolíticos, sobre todo tres: vida, libertad, propiedad, pero sigue hablando del poder político como soberano. Es decir, la soberanía sigue en el centro del discurso filosófico político de Locke. El problema es cómo la limitamos a tres derechos naturales. Después vendrá Rousseau en el 18 y seguirá hablando de lo mismo. Es el problema de la soberanía, el problema de quién es el que decide en definitiva. Quién es el que decide en una situación de excepción, diría Carl Schmitt. Y después vendrá Kant
y dirá, acá hay un problema de soberanía, pero además hay un problema de que los mismos estados han quedado entre ellos en estado de naturaleza. Así como los individuos están en estado de naturaleza y se matan entre ellos, Hobbes... O en estado de la naturaleza, que en resumen vendría a ser la sobrevivencia del más fuerte. Exactamente, el más fuerte se impone. Pero diría Hobbes, como la desigualdad no es abismal, entonces si fuese abismal habría alguien tan poderoso como para convertirse en el monarca absoluto. Claro. Como eso no ocurre, hay una guerra que se reinicia constantemente. Una guerra bellum contra omnes, la guerra de todos contra todos. Exactamente. Entonces Kant, hacia fines del 18, va a divisar que las guerras entre los estados responden al esquema de Hobbes, solo que ya no hay guerra entre individuos, sino que hay guerra entre estados. ¿Y qué va a decir Kant? Miren, para solucionar esto hay que hacer un gran contrato social entre los estados para generar una autoridad supraestatal que sea, en definitiva, lo que podemos hoy empezar a llamar un leviatán global. Ahora, vos me preguntaste entonces, ¿qué pasa con ese contrato social? Bueno, el propio Kant lo ha respondido. No es un contrato entre personas, es un contrato entre aparatos políticos. Entre aparatos políticos que evidentemente están manejados por determinadas personas, pero eso no significa que demanden el concurso de nuestra voluntad. Ellos no nos han consultado ni lo pueden hacer si estamos de acuerdo a someternos a una entidad política de dimensiones totales, totalitarias incluso, que se pone por encima nuestro. En cambio, o sea, ahí es cuando hay un quiebre en la noción de contrato social. Cierro con esto. La idea de contrato social, vuelvo al inicio, estaba pensada para que el individuo, en una ficción teórica, le entregara su voluntad al poder político. Ahora es el Estado, como aparato abstracto e impersonal, el que le entrega a la entidad supranacional el poder político. Y a eso quiero ir, porque ahí hay un enorme peligro, y aquí vemos los peligros de lo teórico. Cuando hablabas tú del contrato social, efectivamente es una ficción, ¿no? Es una representación abstracta de una realidad parcial, ¿no? El problema de esta propuesta de Kant que se materializa en esto que tú estás planteando es que ¿quién rinde cuentas? Ese es el accountability, ¿quién te rinde cuentas? Entonces, finalmente, cuando hablas de esta abstracción del Estado, el Estado es todo y nada. Claro. Finalmente, ¿quiénes son responsables? Y creo que ahí estamos llegando a un punto clave de este problema que nos plantea el globalismo, que es una imposición unilateral. Tenemos un grupo de personas, no sabemos quiénes son, bueno, sí, ya sabemos, ¿no? Que no sabemos quién nos ha elegido, a quién representan, qué intereses representan, pero que unilateralmente se arrogan el derecho de decidir por los demás qué es lo que tenemos que hacer y no rinden cuentas. ¿Cómo ves ese fenómeno? Creo que hay un problema grande ahí, ¿no? De no rendición de cuentas debido precisamente a estas abstracciones. Mira, hay un gran problema porque para rendir cuentas debe haber alguien a quien se le rinde cuentas. En el Estado nacional, el Estado moderno, a quien se le rinde cuentas es al pueblo. En democracia hay un sujeto abstracto llamado pueblo, demos, al cual se le debe rendir cuentas, y para rendir cuentas los actos de gobierno deben ser públicos. Si no fuesen públicos, pues nadie se entera de lo que pasa y nadie puede rendir cuentas. En el caso de los organismos globalistas, el problema que tenemos nosotros con ellos, es una ventaja para ellos y un problema para nosotros, es que carecen de los elementos que definen a un Estado. No tienen territorio, su territorio es el globo entero, no tienen pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Dónde está el pueblo de la ONU? O la noción de nación. La noción, ahí va a llegar. El pueblo como sujeto político, el demos, no lo tienen. El pueblo como sujeto cultural, el etnos, o en términos modernos, la nación, no tienen. ¿Dónde está la cultura global? ¿Cuál es la cultura global? Yo conozco la cultura peruana, conozco la cultura argentina, puedo hablar de cultura nacional en términos de muchas cosas. Por ejemplo, una historia en común, tradiciones, religión, héroes en común, símbolos en común, gastronomía, deportes, hay, digamos, todo lo que tiene que ver con el espíritu creativo del hombre se afinca a partir de la constitución moderna de la idea de nación en un cuerpo colectivo llamado nación. Ahora, eso no existe a nivel global.
entonces no tenés territorio para delimitar el poder territorialmente, porque esto también es muy importante entender. El territorio era un límite a la política. Significaba que dentro de este territorio, esta autoridad política llevaba adelante su voluntad, pero fuera de ese territorio ya no. Eso te permite, por ejemplo, algo llamado exilio. Yo me puedo exiliar si soy perseguido dentro de este territorio, me puedo ir a otro. Bueno, ahora, en un gobierno global, todo es uniforme, política y jurídicamente uniforme. Entonces, el problema de la rendición de cuentas es que no tenés ninguna posibilidad de que nadie esté del otro lado escarbando y pidiendo una rendición de cuentas. ¿Quién le pide a la ONU rendición de cuentas? Es imposible. Y lo otro es que no son actos públicos. Lo más importante que surge de Naciones Unidas surge de una sala de negociación que está en Naciones Unidas, en Nueva York. Lo mencionas y lo escribes en tu libro. Así es, está en Naciones Unidas y ahí es una sala privada, secreta. Allí se acuerda, entran, atención, porque esta es la hibridación. Inclusión, democracia. Sí. ¿No? No, pero esos son farsas, esos son farsas. Claro. Son artificios. En esa sala secreta entran los burócratas globales, los agentes globales de la ONU, las ONGs, que fueron habilitadas como poderes de gobernanza global a partir de la misma Carta Constitutiva de la ONU. Entonces, toda esa dinámica, ni vos ni yo entramos ahí, el ciudadano normal. A ver, esto es muy simple, la gente que nos está viendo. ¿Alguna vez votaron por alguien que tome decisiones en la ONU? ¿Ustedes saben, por empezar, quiénes toman decisiones en la ONU? OMS. La OMS, uno de sus principales donantes, por ejemplo, es el señor Gates. Yo he contado, a ver, esto me llevó todo un día de trabajo muy arduo, conté una por una las donaciones de la fundación de Gates a la OMS y el número final era 599 donaciones multimillonarias. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares que le ha dado Gates a la OMS para conducir sus destinos. Vamos, no seamos tontos. Privatización de poder político. Es una privatización y vaya de qué poder político. Del poder político que refiere a la salud, que es la religión del siglo XXI. Exacto. Entonces, hoy, por ejemplo, el señor Gates tiene más influjo sobre la OMS que cualquiera de nuestros estados, más aún que cualquier estado europeo, más aún que cualquier estado asiático. Más aún que Tedros Adhanom. Exactamente, exactamente. Tedros le rinde cuentas a Le rinde cuentas, no al revés. Es que es su principal donante. Ahora, esta gente se articula a continuación en un lugar todavía más exclusivo. Claro, porque la ONU sigue teniendo visos de publicidad, porque lo vemos ahí reunidos en una asamblea general. Ahora, hay un lugar más exclusivo, que se llama Foro Económico Mundial. Ahí se da la entera privatización de lo que ellos llaman gobernanza global. Ahí es donde se cocinan las agendas y después se transportan hacia Naciones Unidas para que Naciones Unidas le dé ese viso de legitimidad, porque lamentablemente se nos ha introducido el chip de que Naciones Unidas es una construcción fabulosa, necesaria, que hace un trabajo excepcional. Y ahí tenés entonces que vos, para entrar en el Foro Económico Mundial, tenés que tener un nivel que el 99,9999% no lo tiene. Se pagan membresías millonarias. No todas las membresías además te permiten los mismos accesos. Obvio. Porque hay algunas membresías que pueden ser afrontables por empresas grandes, pero eso no te hace entrar a los cuartos donde realmente se cocina la torta, ¿no? No, pero es todo un tema, la cantidad de gasto que hay, lo que gastan en fiestas, en recepciones, ¿no? Contratando chalets durante una semana por $1,500,000, ¿no? El uso de helicópteros por un viajecito de 15 minutos a $10,000, $15,000. Es una locura, es una orgía de dinero, ¿no? Esa es la élite global. Los que se juntan ahí son la élite global. Y es sabido y está medido que Davos, que está en Suiza, nunca se ve tan contaminada como los días del año en que esta gente se reúne. Porque todos van en jets propios, privados. Todos vuelan en aviones de lujos que son privados, que gastan un montón de combustible, CO2 y demás, para hacer llegar a 3 personas cada uno. Entonces, estos son los mismos que después llegan, agarran los micrófonos y dicen: necesitamos planes políticos contra el cambio climático. Después se suben a su avión y se van al próximo destino, y en general se pasan de fiesta en fiesta. La gente que ha ido allí cuenta, por ejemplo, que las conferencias que salen por internet
No las ve nadie, eso No, nadie las ve. nadie. Uno puede entrar, tiene 1000 visitas, 2000 visitas, Ujú. y que la gente que ha pagado por estar ahí, la mayoría ni siquiera asiste a esas conferencias. Ujú. ¿Por qué? Porque en realidad no importa la conferencia, importa el networking. Eso es lo que Lo que pagas. importa es, y después a nivel decisión y negociación, lo que importa son ciertos salones de acceso muy restringido en el que, bueno, ahí ya no entra cualquier invitado No, al foro. ahí el ticket tiene otro precio. Sí, Efectivamente, es un espacio para hacer lobby económico, ¿no? sí. Donde se cierran grandes negocios Mm. que involucran en muchos casos a los estados, ¿no? Donde empresas privadas van a lograr, por ejemplo, el rol de proveedores Claro. del Estado. Ahí tienes contratos, licitaciones públicas, etcétera. Son Exacto. contratos millonarios. Pero disfrazan todo porque son en realidad metacapitalistas. Son capitalistas que no quieren realmente competir en libre mercado, sino que van a buscar la protección de los políticos y los negocios sucios con los políticos. Ujú. Y estos metacapitalistas lo que hacen es incluso levantar barreras para la competencia de los demás. Ujú. A ellos les conviene, por ejemplo, legislación de paridad de género Claro. o ese tipo de cosas para ir minando Ujú. a las empresas que podrían llegarles a hacer competencia. Todas estas regulaciones medioambientales que destruyen sobre todo a los Ujú. países subdesarrollados, mientras los desarrollados ya con toda la contaminación que han lanzado no les importaría hacer un giro, Ujú. a los subdesarrollados sí. Ujú. Y eso se cocina ahí. Eso es lo más interesante. Zizek, que es un autor, Sí, es claro. es un autor El esloveno. El filósofo. esloveno Ujú. y es además marxista, Ujú. eso, es estalinista incluso. Ujú. Zizek hace ya muchos años se agarraba la cabeza y decía, hemos pasado de las manifestaciones antiglobalización que se hacían, por ejemplo, en Seattle en los años Ujú. 90, hemos pasado a que los mismos actores políticos económicos globales sean los que financian los tiquetes de ida y vuelta y hoteles de lujo, incluso caché, para los militantes antiglobalización de los años 90. ¿Qué quiere decir Zizek Lo con puso en la esto? bolsa. Oigan, estos metacapitalistas se limpian la cara, ¿sí? Se renuevan usando a esos militantes izquierdistas tipo Greta Thunberg y ese tipo de gente. Es muy interesante, ¿no? Estos sujetos han aprendido, el primer sujeto que en realidad recurrió a la filantropía como una forma de lavarse la cara fue John D. Rockefeller. Exacto. John D. Rockefeller fue el primero en decir, porque tenía una imagen pésima, era la época de los robber barons, Sí. los varones ladrones en fin del siglo XIX en los Estados Unidos. Grupo de gente muy poderosa, con mucho poder económico, muy similar a lo que está ocurriendo ahora, que controlaban todo el sistema económico y también el sistema político, trabajando sobre todo a corrupción a nivel de gobiernos locales. Eran unas joyas. Rockefeller tenía una pésima imagen pública y él crea la fundación John D. Rockefeller. De ahí han aprendido Gates y todos los demás a crear estas fundaciones filantrópicas. Es terrible porque, como tú bien decías, no rinden cuentas a nadie y ellos se han convertido en grandes agentes del poder global. Quiero regresar con esta pequeña aclaración al tema del globalismo, cuando hablabas de cómo se va destruyendo las fronteras y el concepto de Estado-nación deja de tener un sentido, o hacia eso apunta, ¿no? Y pasamos a un sistema de gobernanza global. Es otra abstracción que puede significar muchas cosas. Pero hay una observación que creo que es interesante y no sé si tú puedas expandir al respecto. Para controlar un sistema político es mucho más fácil que el entramado institucional o la arquitectura institucional sea homogéneo. Exacto. Una sola institucionalidad para todo el globo, porque ya no estás chocando con diferentes interpretaciones de la ley. Así es. Creo que uno de los elementos fundamentales del globalismo apunta a la estandarización institucional. En otras palabras, que la misma ley funcione en todas partes, y creo que el elemento tecnológico tiene un rol clave ahí. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Mira, para hacer eso tenés que destruir los cuerpos nacionales, porque en los cuerpos nacionales se da la particularidad. Para constituir un leviatán universal tenés que destruir el tejido social nacional. Y para eso utilizan todo un entramado ideológico que lo conocemos muy bien, que hoy se lo denomina con una palabra, un neologismo en inglés que es woke. Claro, el wokeismo te introduce el conflicto político en todos los ámbitos de un cuerpo nacional. El problema sexual, el problema étnico, el problema racial, el problema incluso ahora hasta temas de peso y apariencia estética, el animalismo, todo eso va introduciendo conflicto en las
pequeñas corporaciones, podríamos decir, digamos, pensando un poco en Burke, de la sociedad civil. Ya tenés un problema sexual dentro de la empresa que no lo tenías antes. Tenés un problema de inclusión, de cuotas dentro de las familias. Ahora tu hija odia al padre porque medio ambiente. Todo eso, digamos, es muy apuntalado por la agenda globalista. No necesariamente porque sean feministas y porque les importe la mujer, sino porque eso va generando dos cosas. Por un lado, disuelve los lazos sociales dentro del cuerpo nacional. O sea, hiperfragmentación del cuerpo político y cuerpo social. Exacto, se va generando una atomización. Divide y vencerá. Esa atomización la ves sobre todo, por ejemplo, en los colectivos LGBT. Antes era el colectivo homosexual, después pasó a ser LGBT, después LGBTI, LGBTIQ, LGBTTTQIA+, y así sucesivamente. LGBT islámico. Claro, y van haciendo todo eso que ellos le llaman interseccionalidad. Exacto. Es el rejunte de todas las partículas que han quedado disueltas. Es un concepto de estos progres que usan estos conceptos que suenan raros, suenan sofisticados porque ellos quieren sonar inteligentes. ¿No? Interseccionalidad no es nada nuevo, básicamente que abarca todo. Abarca todo, genera un lazo común. Para ellos la opresión es un continuo. Total. Entonces en ese continuo vos podés establecer distintas categorías que se van anudando. Por ejemplo, si sos mujer pero sos blanca, sos opresora respecto a una mujer que sea negra. Una dialéctica hegeliana. Total. ¿No? Hombre-mujer, negro-blanco, joven-anciano, hetero-homo. Total. Y así vas destruyendo, ¿no? Entonces ahí hay un empobrecimiento de la identidad humana. Porque ahí la única variable que va a definir tu identidad es la variable que sea funcionar al discurso político del opresor y el oprimido que disuelve, insisto, relaciones sociales fundamentales. Si me permites muy brevemente, un comentario solamente. Hay un elemento marxista, claro, ahí, porque pasas tú de esta idea de conciencia de clase a la conciencia de la víctima, a la conciencia del oprimido. ¿No? Hay un quiebre de la razón, de la unidad de la razón humana. Yo ya no puedo pensar tu problemática porque yo soy blanco y vos sos negro. Yo ya no puedo hablar sobre el aborto porque yo soy hombre y aquella es mujer. Entonces, ¿qué pasa? Ya voy al tema de la tecnología, que fue, digamos, el centro de la... Pero este es un paso previo. El paso previo es disolvamos las relaciones que enriquecen la vida de los hombres y que le dan vitalidad a un cuerpo nacional y que le dan particularidad. Entonces, al calor del wokismo se empieza a despreciar la historia nacional y es lo que hoy en conjunto se llama como el autoflagelo de Occidente. El revisionismo histórico. El revisionismo histórico, el ensalzamiento de los indigenismos. Netflix, por ejemplo, uno de los medios donde te representan cosas que no existían, ¿no? Generales, mujeres que nunca participaron en guerras, todos los personajes que ahora resulta que eran homosexuales. Exactamente. Bueno. Hay todo un revisionismo que empieza a modificar el pasado muy al estilo de 1984 de Orwell y que va socavando en este caso las lealtades, la lealtad a tu fe, la lealtad a tu familia, la lealtad a tu nación, a tu nación, exactamente. Entonces ahora la tecnología, ¿cómo entra acá? Bueno, estamos, vos lo sabes mejor que nadie, en una función exponencial de los avances tecnológicos. Ya no vamos simplemente en subida, sino que la curva es extremadamente ascendente, o sea, exponencial. Exacto. Esto introduce técnicas de poder que son fundamentales para un control ya no nacional de las poblaciones, sino global. Te pongo un solo ejemplo. Hoy cuando uno entra en un aeropuerto cada vez más, ya ni siquiera pones tu documento, sino que pones la cara. O sea, ya, digamos así, hay una identificación individual de la gente. Ya no es que hay un oficial de migraciones que te mira. Sí, todavía existe, evidentemente, pero eso va a existir muy poco más y vas simplemente a entrar, una máquina te lee los ojos y dice, este sí es este señor o este no es este señor. Además, con la pandemia, que ha sido otra de los artífices globalistas, o por lo menos lo han aprovechado al máximo, le han sacado jugo, nos han habituado a técnicas de control que en otro contexto no hubiésemos aceptado. En ese contexto introdujimos una vigilancia, por ejemplo, dentro de las redes sociales, que sentó las bases para que ahora el Foro Económico Mundial haya publicado en su último reporte de riesgos globales, que es un reporte donde ellos dicen
cuál es el próximo apocalipsis. Y el próximo apocalipsis será la fake news y los discursos de odio en Internet. Entonces, ¿ahora qué pasa? La agenda del futuro, el pacto del futuro, que es la Agenda 2045, si querés después entramos ahí, tiene la idea de, oigan, el poder político tiene que controlar lo que pasa en Internet. No, por supuesto. Vamos al libro de Noam Chomsky, ¿no? Manufactured Consent, sí, donde los que gobiernan generan el problema y después te ofrecen la solución. Y después están diciendo, es increíble ver, Bill Gates predijo hace 5 años que esto iba a pasar. Sí. Bill Gates no predijo nada. Bill Gates fue parte de un equipo que diseñó un futuro para que diera eso. La gente dice, esto es teoría de la conspiración. No. ¿Quiénes son los que financian las investigaciones en las universidades? Las organizaciones filantrópicas en gran medida, ¿no? ¿Y qué tipo de temas financian? Son los temas precisamente que están en agenda. Tema de salud, tema de género. Entonces, claro, tú sabes, tú estás ahora haciendo un doctorado, vas a terminar pronto. Cuando uno trabaja en investigación científica, desde el momento en que tú inicias un paper o tienes la idea, hasta que lo publicas puede pasar entre 2, 4, 5 años, dependiendo del tipo de revista científica. Esta gente ya tiene acceso a esa información porque ellos son los que pagan las investigaciones. Ellos ya saben qué es lo que se viene y simplemente van dosificando qué tipo de noticia van a ir presentándole al público. No sabemos, por ejemplo, qué tipo de avances hay en cuanto a la edición genética, si es que ya se está trabajando con quimeras. Estoy hablando cosas. Entonces, lo que tú estás diciendo es entraríamos al campo de la ingeniería social. ¿Hay teoría de conspiración en la ingeniería social? ¿La gente está loca, está intuyendo tonterías? ¿O tú puedes ir a una matriz y puedes descubrir que efectivamente hay un plan, que esto es algo que es algo por diseño y no es espontáneo? Mira, te voy a poner un ejemplo. A ver, para que la gente entienda qué queremos decir con ingeniería social, hay un ejemplo que me gusta mucho, que es diferenciar el guardabosques del jardinero, ¿no? El guardabosques deja que el bosque viva en libertad, funcione y más o menos cuida las condiciones internas. Bueno, en cambio, el jardinero tiene un arbusto y dice, esto le voy a dar una forma de un corazón, a esto le doy la forma de un perrito, y así, ¿no? El ingeniero social es el que piensa que su razón es capaz de imprimir su contenido en lo social. Entonces crea la sociedad en lugar de sentar una serie de normas para que la sociedad se desenvuelva con libertad. Vamos a poner un ejemplo de tecnología y gobierno mundial y gobernanza global, así es como le llaman ellos. En el año 94, Naciones Unidas realizó una conferencia de población y desarrollo. No fue la primera, 20 años atrás había habido una en Bucarest, donde ya se había alarmado al mundo sobre la sobrepoblación. La sobrepoblación es el nuevo apocalipsis, necesitamos organizarnos para controlar la natalidad, para ser nosotros los que decidamos cuál es el número apropiado de seres humanos en la Tierra. Eso es brutal, o sea, eso es ingeniería social pura y dura. Yo dictamino cuánto es mucho y cuánto es poco en términos de cantidad de gente en el planeta, ni siquiera en una ciudad, en el planeta. Bien, entonces, en el año 94, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo empieza diciendo que según los expertos de la ONU, porque siempre atrás de ingenieros sociales hay expertos, nunca te dicen en qué, pero siempre hay expertos, han dictaminado cuál será la evolución de la demografía en el mundo en los próximos 15 años. Entonces, en los próximos 20 años. Entonces dice, estos son los 3 escenarios, 7.100 millones de personas, 7.500 millones de personas o 7.800 millones de personas de aquí al año 2015. Por lo tanto, tenemos 20 años para hacer que el escenario de mínima se cumpla y no el escenario de máxima. Para eso, entre otras cosas, le pedimos al mundo que se comprometa con un programa de acción para legalizar la interrupción del embarazo. Esas son las palabras que ellos usan. Y llevar adelante una cantidad de políticas sexuales y reproductivas que limiten la cantidad de gente en el mundo. Entonces, cuando uno dice, no, eso son teorías de la conspiración, están comprando esas personas un discurso muy bobo, que es el discurso de las feministas. Están tan empoderadas, se han pintado de verde los pelos de las axilas y han salido a combatir al patriarcado. Y han logrado doblegarlo y han logrado instalar el aborto en tantos países del mundo. No, eso no es así. Si el feminismo no tuviera el concurso del poder global, si no tuviese allí grandes capitales y una voluntad política y un lobby tremendo
mirando atrás, no podría generar absolutamente nada de lo que se ha dado en los últimos años. Por eso la Agenda 2030, para dar un paso más allá, a partir del año 2015, recuerda en su objetivo 5, meta 6, a los países que cuanto antes deben cumplir todo lo convenido en el año 94 en El Cairo. ¿Qué significa todo lo convenido? Vamos, muchachos, legalicen aborto. Y te digo una más. Año 2023, el año pasado, sale un informe especial de Naciones Unidas donde alertan al mundo que de los 17 objetivos prácticamente ninguno ha mostrado ningún avance y entre otras cosas dicen todavía hay muchos países que no han legalizado el aborto. Te lo dicen directamente así, ni siquiera lo encubren. Sean como Francia. Claro. Entonces, vos fíjate, en un momento donde Occidente tiene tasas negativas, es decir, de natalidad, estamos desertificando nuestras sociedades. Por ahora no lo vemos porque estos son procesos cuyos efectos se miran con el tiempo. Corto. Sí. La tasa la tasa sana para que haya más o menos se mantenga la población de 2.7 hijos. Así es. Por mujer, ¿no? Y ahorita hay países que tienen 1.1, es decir, hay más gente que está muriendo de la que está naciendo. Entonces, lo que estamos viendo es que las pirámides demográficas estaban pasando de una base ancha, es decir, de población más jóvenes, y se están volviendo una especie de hongo atómico en algún momento, ¿no? O sea, ya vas a tener población mayor de 65 años, 50 años, que después no va a poder lidiar con el tema del gasto público, las pensiones. Se viene lo que se llama el invierno demográfico. Hay un invierno demográfico en camino y hay un invierno laboral en camino que está asociado con esta voluntad de disminuir la natalidad. Y volvemos al tema de la tecnología. Es decir, ya han visto los pioneros de la cuarta revolución industrial, con Klaus Schwab, el líder del Foro Económico Mundial a la cabeza, en su libro Cuarta Revolución Industrial, él ya dice, esta revolución industrial no se comporta como las tres anteriores. ¿En qué sentido? En el reemplazo laboral. Los empleos en las otras revoluciones industriales, es cierto que había muchos que se destruían, pero siempre había más que se generaban. Por lo tanto, no había una conmoción. Es decir, el tipo que vendía velas y ahora ya no hay más velas porque tiene bombilla eléctrica, pues irá a una fábrica donde se amplía la producción de otros tipos de cosas a base de energía eléctrica. Bueno, ahora lo que ya ha visto Schwab en ese libro es, oigan, cuidado. En estos años de cuarta revolución industrial, los empleos que se han exterminado no se han reconvertido en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un planeta con 8.000 millones de almas y tenés empleos decrecientes. ¿Qué tenés que introducir ahí? Muchas cosas. Tenés que meter salario básico universal, es lo que están buscando desde hace rato por esta variable, porque si no te hacen una revolución, es así de simple. Segundo punto, tenés que mantener a esa población muy idiotizada, dales drogas. George Soros es el principal promotor de la legalización de las drogas en el mundo. Él ha diseñado este plan. Esto es de conocimiento público. Nada de esto que estamos diciendo es una especulación. Lo pueden consultar en las propias bases de datos de estas fundaciones porque está todo publicado. Eso es lo más maravilloso. Bueno, todo no. Lo que no está publicado no lo decimos porque no tenemos respaldo, pero lo que estamos diciendo acá está todo publicado. Pero puedes inferir. Podés inferir cosas. Y puedes llegar a conclusiones igualmente válidas. Puedes justificar. Exacto. Necesito entonces tener a esa gente totalmente dependiente de algo. Introduzco el problema de las drogas, idiotizo a la gente, desciendo los niveles educativos. ¿Vos te pensás que la gente cada vez rinde peor en las pruebas educativas porque cada vez vienen más brutos? No, es que realmente no hay voluntad política de que esta gente sea educada, porque una persona educada es una persona libre. Los ilustrados ya lo sabían y mira que, bueno, estamos un poco lejos de eso. Y en tercer lugar, necesitamos que estos pobres diablos que están embrutecidos, que están drogados todo el día, llenos de odio, conflictuados entre sí. Los activas políticamente en función del odio. No saben quiénes son. No saben quiénes son. Tercer punto, introducirles un conflicto de identidad. Hace que toda su existencia se reduzca a una problemática consigo mismo. Es decir, vos fíjate que los problemas de identidad en realidad son problemas antipolíticos, porque la política siempre tiene que ver con lo común. En este caso, la política de identidad es yo. Soy yo que tengo que autodeterminarme porque si no estoy oprimido por el otro. Entonces, problemas de identidad. Y número 4, que este tipo, por favor, no se me reproduzca. Te voy a dar un dato que para mí es espeluznante.
ideología de género que está impulsada también por estos organismos. De hecho, hay todo un objetivo de la Agenda 2030, que es el número 5, que es de ideología de género. En Estados Unidos, en marzo de este año 2024, salió una nueva encuesta de Gallup que mide la cantidad de LGBT divididos en generaciones. O sea, van por estrato generacional preguntando a usted si identifica LGBT, sí o no. Es así de simple. Entonces, cuando vos ves los baby boomers, que es la generación más vieja de todas con vida, vas a ver que LGBT está alrededor de un 3%, vamos a decir un 3%. Cuando vos lo comparás con la generación Z, que es la más joven de todas, la generación Z está en 22,3%. O sea, tenés casi un cuarto de la población joven de Estados Unidos, la generación Z, que no se va a reproducir. Porque si hay algo que caracteriza al LGBT es que dentro de la supuesta diversidad, el tipo de vinculación sexual no es diverso, sino que es con lo mismo. Y lo mismo con lo mismo no genera vida, guste o no guste. Entonces ahí tenés aborto, ideología de género, impulsados por agendas globales que además financian los papers académicos, a los activistas. Soros, por ejemplo, a las militantes feministas de América Latina les ofrece, por un proyecto de su creación, $40.000 anuales. El proyecto puede ser un podcast, un taller, una conferencia, un libro. Vos lo propones, te mandan $40.000. Entonces tenés toda la maquinaria financiada en torno a ¿qué? Al problema de la población. ¿Querías un caso de ingeniería social? Ahí tenés para mí uno de los más gruesos. Si me permites hacer un pequeño publicherry, como decimos acá. Yo en Neoentes, de hecho, abordo varios de estos temas. Obviamente, en este libro que tú estás haciendo ahora estás expandiendo varias cosas, estás introduciendo temas nuevos, pero efectivamente el tema, la cuestión tecnológica era clave para entender lo que estaba pasando, ¿no? Tú estás hablando, por ejemplo, de la tasa de reemplazo laboral. Y la gente dice, pero hay una pregunta en la cual dice, pero ¿cuál sería el propósito de disminuir la población si estamos viviendo en un mundo capitalista? ¿Qué pasaría con esta gente que es dueña de estas empresas, supuestamente, si están eliminando a sus propios clientes? No tendría lógica, ¿no? Y ahí creo, si me permites, voy a compartir esta reflexión y después tú dirás si estoy apuntando en lo correcto. Es que el problema es, para esta gente, para estos metacapitalistas, que fue un concepto de Olavo de Carvalho, ¿no? Esta gente, estos ultrabillonarios que juegan fuera de las reglas del juego del capitalismo, que crean sus propias reglas, básicamente. El punto no es tener dinero, la gente no entiende eso. La gente, lo que esta gente quiere es poder, el poder para decidir qué se hace y qué no se hace, o qué haces tú y qué no haces tú. Y lo que necesitan no es dinero. El dinero lo que hace es comprar cosas. Pero si ellos pueden adquirir esos o tener esos bienes y esos servicios, si un robot les cosecha la fruta, si una impresora en 3D les fabrica la carne, no necesitas personas. La gente no está entendiendo que el futuro que se está configurando hoy es un futuro distinto, donde el concepto de mano de obra o trabajo no es tan relevante. Dime si estoy en lo correcto. No, estás completamente en lo correcto, y yo agregaría esto. La gente normal que está habituada a la necesidad cree que los que viven en abundancia sienten la misma necesidad. Es otra forma de pensar. Es más, lo podemos pensar con la teoría de los crecimientos marginales decrecientes de la economía. ¿Qué es esto? Vamos a poner un ejemplo muy tonto. Cada dosis, tenemos tiempo. Sí, claro, adelante. Cada dosis extra que yo me doy de, vamos a decir así, vamos a ponerlo muy simple, de un bien, me incrementa un bienestar menor. A mí me encanta el asado. Es mi comida favorita. Lo tengo claro. Me como hoy un buen asado y estoy, ¡ay, qué rico que estuvo el asado! Y después a la noche dicen, hoy vas a comer de nuevo asado. Bueno, está bien, estoy contento por mi comida favorita. ¿Cómo? Al día siguiente, hoy también tenés asado, y a la noche de nuevo asado. Al sexto día. Al sexto día ya no te va a introducir nada el asado, no te va a generar demasiada cosa, digamos, en tu emoción. Te puede generar rechazo. Te puede generar rechazo. Vos imaginás, ahora llevar eso al mundo de la plata. A vos te dicen, oye, Miklos, ganaste $1 millón. Sí, vamos a cenar con la familia. Yo invito, abro el champán. Al día siguiente, hoy te ganaste 5. Bueno, qué bueno, seguimos ganando. Y así todos los días durante años y años y años, cada día ganás, pero no te genera nada. ¿Sabes qué vas a hacer con tu vida? Vas a empezar a ver la falta de sentido y vas a decir,
yo soy poderoso, tengo todos estos recursos, yo no puedo pasar a la historia como un mero magnate, codicioso, rico, millonario, tengo que darle forma al Tengo que dejar mundo, un legado. tengo que dejar un legado. Y estos tipos empiezan a adoptar una psicología mesiánica. Fundación filantrópica. Fundaciones filantrópicas, pero ya no simplemente, claro, porque en la época de Rockefeller, este es un buen punto, la, la filantropía al inicio, quiero decir, sobre todo, digamos, en toda esta guerra de los filántropos originales de Estados Unidos, era bueno, ¿quién construye un hospital acá? ¿Quién construye Al niño una huérfano. escuela al niño huérfano, el orfanato, la escuela, la biblioteca? Bien, Eran iniciativas locales. eran iniciativas locales, pequeñas, además. ¿no? Y Exacto. orientadas simplemente a lavarse la imagen pública. Era lavarse la imagen pública. Pero eso dio un salto, y eso es, oigan, no, yo no solamente tengo que acompañar a los niños huérfanos y financiar Nueva la York. biblioteca local. Sí, claro, Tengo exactamente. que ayudar la malaria en África. Tengo que ir a ayudar esto aquí y allá, pero además esa ayuda implica cambiar el sistema. No es dentro de las reglas de este sistema. Metacapitalismo. Es metacapitalismo por eso, es fuera del sistema. Yo, con este poder económico, puedo transformarme en un actor político fundacional. Porque estas fundaciones, de hecho, por la estructura que tienen, tampoco pagan impuestos. O sea, incluso es negocio la fundación filantrópica. Es un negocio, a Bill Gates se Es le ha una cosa- acusado. Mira, yo igualmente dudo un poco de que esta gente haga plata con esto, porque es tal la cantidad de dinero que desembolsan que no hay manera de que No. esto tenga retornos. Especulan con la bolsa y el día siguiente las Sí. acciones suben y recuperan toda Mira, su fortuna. para ponerle números, Open Society Foundations de George Soros, en su propia página te dice que viene Soros desembolsando hasta la fecha 32 mil millones de dólares. Claro. Estamos hablando de PBI de países enteros en Centroamérica. Estamos hablando de una fortuna de plata. Entonces, Soros, por ejemplo, revela esta mentalidad mesiánica, incluso casi divina, Ujú. en sus propios libros. Soros, afortunadamente, y a diferencia de los otros magnates que se han cuidado un poco más, Soros escribe libros todo el tiempo. Ujú. Tiene muchos títulos. Y esos títulos dice cosas que son tremendas. Dice, por ejemplo, me gusta jugar a ser Dios. Ujú. Ujú. Es decir, quien piense que jugar a ser Dios es simplemente ganar cada día un poco más de dinero, es que no está entendiendo nada. Dios crea cosas. Ujú. Dios crea cosas. Y Soros quiere crear una nueva sociedad. Y lo mismo los otros, solo que en el caso de Soros, como Dios, más desembosado el personaje. Este punto creo que es clave porque cuando estamos desenmarañando esta idea, ¿no? La psicología de la gente que tiene esta cantidad de dinero, te pones a pensar lo que tú decías, es como una playa, tienes exceso de arena, que te venga unos granos más, unos granos menos, te da lo mismo, que saquen un camión de arena para con... Básicamente es la noción que se tiene de dinero y no es en función del dinero, sino en el poder que ellos tienen para cambiar el mundo según su visión. Exacto. Eso es un punto claro. Por ejemplo, ¿no? Te pones a pensar en cosas triviales. Todos nosotros viajamos en avión comercial, ¿no? De repente tenemos suerte, vamos a una clase un poquito más cómoda, pero tenemos que pasar por las colas, ¿no? Esta gente tiene jets privados. No. Cada jet privado cuesta 70, 80 millones de dólares. Claro. Y cuando están en su jet privado, con internet y todas las comunidades, y verán hacia abajo, ¿no? Y verán esas lucecitas de esas casitas. Sí. Dirán, bueno, pobre gente, ¿no? O sea, yo soy un dios en realidad. Yo los veo desde arriba, yo tengo una visión del mundo, yo he sido exitoso, yo soy un ejemplo para estos indeseables, ¿no? Estos deplorables. Y yo puedo ser además el amo de esa gente. Totalmente. Yo, además de ser ejemplo, puedo ser el amo. Porque ya no se trata solamente, Agustín, de lavar imagen pública, se trata de construir una imagen cuasi o si no abiertamente divina de los personajes. Exactamente. Mirá, te pongo un ejemplo que también es bien interesante. Bill Gates no solo gestiona su propia fortuna en este sentido, sino que hace ya algunos años él creó una iniciativa para que todos sus amigos multimillonarios se comprometieran públicamente en el marco de su Pledge. Exactamente. Perdón. No, es que ese es el caso, donde, claro, tienen que ir a firmar en el marco de su fundación, marco de la... Bill and Melinda. De que van a donar una cantidad astronómica de su fortuna, creo que es la mitad de la fortuna o algo más o menos así, a las causas que Gates apoya. No es que, bueno, mira, doná a lo que vos quieras, no, es que te vas a comprometer con este esquema. El esquema, insisto, de lo que hoy podemos llamar gobernanza global, no lo llamamos así nosotros, sino que así lo llama el Foro Económico Mundial, que le da paraguas a todo este tipo de gente, un paraguas institucional mayor. Es interesante porque si te fijas,
Claro, son supuestamente motivaciones filantrópicas, pero en realidad lo que tú ves al haber control demográfico, que es una de las grandes agendas que se están persiguiendo, que no, no es teoría de conspiración, segunda mitad del siglo XX, por favor, vean el caso de China, los países de América Latina, o sea, en nuestras narices, ¿no? Sí. Y el otro elemento, que es un elemento transversal, aparte cuando hablamos de Agenda 2030, ahora también de Agenda 2045, que es la última, componente transversal es componente demográfico, que está bajo el ala del género, de los derechos reproductivos, y el componente medioambiental. Pero hay algo muy curioso en el tema medioambiental. Lo que se está buscando es cambiar la matriz energética, pasar de energías sucias como los combustibles fósiles, ¿no?, a energías limpias. Yo invito a la gente, no sé si lo hayas tratado en el libro, pero que vayan a esta página que se llama The Breakthrough Initiative y vean quiénes están desarrollando las tecnologías verdes, ¿no?, para proporcionarlas en el futuro. Básicamente es privatizar la matriz energética, que pase de los Estados-nación a la mano de estos privados, ¿no?, que son estos conglomerados, estos multimillonarios que están invirtiendo inmensas cantidades de dinero en fondos semilla para startups que están tratando temas de energía. Finalmente no es un tema de filantropía, es un tema de control político y poder político. Te haces el dueño de la matriz energética del mundo. Perdón. Claro. Entonces, mira, más aún, vos fíjate el daño que ya está haciendo esa agenda en Europa. Tenés países como Holanda, donde el campo se ha levantado en contra de la Agenda 2030 y todas estas modificaciones de políticas públicas que no se han votado en el seno de esa nación, sino que vienen de arriba, instrumentadas además por la Unión Europea en el caso de Holanda. Es un gran caso sobre el libro que estás... no sobre globalismo. El caso de la Unión Europea, ¿crees que es un caso paradigmático? Es un caso paradigmático no porque lo digamos nosotros, sino porque sus propios burócratas ya lo han postulado como un laboratorio para un gobierno mundial. Así, ellos lo han dicho abiertamente. O sea, esto no es una suposición. Comisionados europeos han dicho que la Unión Europea es el mejor laboratorio para un futuro gobierno mundial. Y acá la gente se puede reír, puede decir, mira, estos desquiciados están hablando sobre un gobierno mundial. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra realidad? Es que las bases ya están sentadas. Claro. Cuando vos te dicen, hay algo llamado Agenda 2030, con 17 objetivos, 169 metas, un sinfín de indicadores para ir controlando el avance o el retroceso de la aplicación de esos objetivos y metas, y que todos los países del globo la deben aplicar de manera uniforme, y que atrás de esa agenda hay una antropología muy específica, una sociología muy específica, una politología muy específica. Vos decís, esto es una uniformización, hay una hipercentralización del poder político que está tomando a los estados como una suerte de virreinatos. El virreinato del Río de la Plata, por ejemplo, dependencias administrativas secundarias. Se convierten en estados proxy, ¿no? Es proxy. Mira, y yo acá quiero agregar algo que es muy importante, sobre todo para nuestros amigos libertarios, de los buenos, no de los malos. Sí, que tenés libertarios progres y tenés libertarios buenos. Los libertarios buenos no han visto en general esta problemática porque ellos se han concentrado en el Estado moderno, se han concentrado en el problema que significaba para la libertad del individuo el Estado moderno. Ahora tenés un gran problema, mucho mayor, que es que ese Estado moderno está al servicio de algo todavía más potente que regula lo que pasa a su vez en el Estado moderno. Y además tenés otro problema todavía mayor, que es que el poder económico se ha incrementado en tal forma en ciertas manos que le ha hecho creer a esas personas que su poder económico se puede traducir fácilmente en poder político sobre los demás. Y han terminado privatizando aquello que cualquier liberal clásico defendería como una entidad de naturaleza pública, que es el Estado y las reglas de juego para la sociedad. Ahí al respecto podría yo recomendar sobre lo que estás hablando, ese trabajo que me imagino podrías haber consultado, que es Douglas North, ¿no? Violence in Social Order, violencia y órdenes sociales, donde él habla de cómo estas instituciones económicas y políticas inclusivas o exclusivas van generando diferentes niveles de competencia y cómo, ¿no?, la compra de poder económico se puede traducir también en poder político. Hay una crítica fundamental ahí, porque desde este libertarismo que es acrítico, esa es mi crítica que yo les hago, se sataniza al Estado. Sí. Pero no entienden algunos que desde el mercado también tú puedes acumular poder económico y ese poder económico movilizarlo como poder político, que es lo que está pasando finalmente con el liber progresismo. ¿Qué es eso? ¿No? Exacto. Y es que pasa que en el mundo libertario hay un mito que a mi juicio le ha hecho mucho daño al pensamiento crítico libertario, que es el mito de
el héroe randiano. El empresario que se hace a sí mismo, que además es el batallador de la libertad y que va contra los políticos. Eso es la rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas no es la realidad, es una novela. Entonces, habitualmente los grandes empresarios están coludidos con el poder político. Sobre todo estos metacapitalistas de los que hablamos, son sus titiriteros. Más abiertamente comprados, los representantes políticos. El Partido Demócrata no es una broma, esto viene, ya incluso está documentado con libros, ha sido infiltrado abiertamente, no solamente por Soros, inicialmente por él, pero por los donantes. ¿Esos donantes tienen intereses? ¿O acaso creen que van a donar dinero, $400 millones a una campaña porque simplemente aman a Biden? No, sería absurdo. Y fíjate cómo cuando las papas empiezan a quemar, o sea, cuando la cosa se empieza a complicar, el titiritero abandona el títere, ¿no? Así es. Lo abandona. Fíjate Zuckerberg ahora. ¡Ay! Me obligó el gobierno de Estados Unidos a tener que censurar esa pandemia. Un pobrecito. Pobrecito, fue una víctima. Claro, está viendo que el modelo de Elon Musk es el que tiene más futuro porque defiende la libertad. Está viendo que Donald Trump puede volver al poder y está viendo que el Partido Demócrata está demasiado expuesto y que se viene además un sinfín de medidas judiciales por las vacunas. Claro, y ahí hay otro problema también, Agustín. Podríamos pensar, por ejemplo, que el caso de Musk es un caso positivo, que de hecho lo es, pero a mí me genera cierta preocupación, no es cierta, mucha preocupación y enorme pena, que dependemos de los estados de ánimo, de las preferencias de billonarios. Y esa es la representación más pura de la privatización del poder político. Totalmente. O sea, nuestra libertad de expresión del buen ánimo de Musk hoy está en función de que el hijo de Musk hoy es trans. Claro, exactamente, exactamente. Ahora, Agustín, bueno, ya estamos cerrando, se me ha pasado volando esta conversación. Quisiera que invites a la gente a comprar Globalismo, que les des, ¿no? Básicamente te doy aquí el espacio para que promociones tu libro. Bueno, les invito a que si estos temas les interesan, les motivan y tienen una intención real de formarse en todo esto, se animen a leer mi nuevo libro que se titula Globalismo. El subtítulo es Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Es una obra, digamos así, importante en el tamaño, son 600 páginas. Yo cuando empecé a escribirla, pensé, bueno, esto me quedará un librito de 200 páginas, 220, no. Quedó de 600 páginas porque me di cuenta que había demasiada cosa que hacía falta entrar ahí. El libro estudia no solamente la parte teórica con la que iniciamos esta conversación, sino los casos concretos, las fundaciones de las que hemos estado hablando, la Agenda 2030, el rol de la ONU, el rol del Foro de Davos, también otra institución de la que no hemos hablado, pero ahí les queda a ustedes para la lectura, la OEA. La Organización de Estados Americanos y su Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Son sistemas supranacionales regionales. Y que depende en su carta constitutiva de la misma ONU. O sea, es el tentáculo de la ONU para nuestra región. Es una y de la cual Estados Unidos no es miembro. No es miembro activo, claro, miembro real. Sí. Entonces, bueno, todo esto, Gates, Soros, los Rockefeller, la Fundación Ford, Agenda 2030, Davos, Schwab, es un libro muy completo. Yo diría, mira, me atrevo a decir quizás sea único en su especie, porque es un tema muy nuevo. De hecho, lo último que digo al respecto, yo anticipé en el libro lo del Pacto del Futuro. Dije, antes de que se conociera el contenido en el libro, que fue escrito, digamos, las últimas páginas fueron escritas en junio de este año 2024, digo, se viene la cumbre del futuro desde donde seguramente va a salir una nueva agenda para extender la Agenda 2030 en este y en este otro sentido. Y fue lo que acaba de pasar en estos días. Entonces, el libro es muy actual, te va a dar no solo datos, sino formación política para entender verdaderamente lo que está pasando en el mundo hoy. Te invito a que lo adquieras, hay muchas formas de hacerlo, puede ser a través de Amazon, te lo mandan a tu casa, puede ser a través de Busca Libre, que también te lo mandan a tu casa, o en las librerías de todos los países de este continente a partir del 15 de octubre. Apoya la obra. Ustedes saben que este trabajo que hacemos, Miklos tiene un gran libro que es Neoentes, y vos sabés lo que significa luchar con un libro para imponerlo sobre estos temas donde te boicotean por todos lados, y si el público no nos apoya pidiéndolo, difundiéndolo, acentuando el voz a voz, la boca a boca, entonces bueno, la cosa se hace más difícil. Les invito entonces a que apoyen la publicación, que lo adquieran, que lo lean y que lo recomienden.
Así es, Agustín. Bueno, muchísimas gracias. Si me permites nuevamente hacer un pequeño publicherry, porque si no tengo autorización tuya, adelante, no lo haría. Adelante. ¿No? Pero Globalismo es un libro muy, muy actual. Yo recomendaría, aunque siendo un poco elegante, que también consulten Neoentes, porque tiene temas que son que complementan muy bien lo que viene en Globalismo, pero la estrella acá es el libro de Agustín. No, pero La variable tecnológica, el mejor libro que hay para entender eso es Neoentes, y es un aspecto que yo no lo he llevado a Globalismo porque no tenía sentido si ya estaba en tu libro. Ya estaba allí. Entonces, ese punto se incorpora al tema de una manera muy natural. Pero la estrella de esta presentación es Globalismo, así que ya saben, queridos amigos, compren el libro de Agustín. Agustín, ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, amigo. Siempre conversamos largo y tendido. Ya tendremos ocasión de seguir conversando más adelante y bueno, te deseo los mayores éxitos como siempre. Oh, bueno, muchas gracias por todo, por la invitación, y se me pasó volando. Eso significa que estuvo bueno. Gracias, Agus. Vamos, gracias.